Hola, buenas. Mi grupo está conformado por Isabela San Clemente, Elena Valencia y Nicole González, y nosotras vamos a hablar sobre la crítica a la visión dominante de la salud, enfermedad, desde la psicología social de la salud. Y pues primeramente tenemos la introducción, que vamos a decir qué temas vamos a hablar. En primera plana vamos a hablar sobre la autora, la introducción al texto, patologización preventiva de la cotidianidad, crítica a la medicación y control social, la salud como construcción social, enfoques alternativos a la visión dominante y pues las bibliografías. Pero todavía no. La autora se llama María de la Villa Moral Jiménez. Es una psicóloga social y profesora titular de la Universidad Oviedo. Es especialista en psicología de las relaciones humanas y experta en adicciones. En su formación académica tenemos que es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo, graduada en Psicología por la Universidad Oviedo, en el premio extraordinario de la licenciatura. Es doctora en Psicología por la Universidad de Oviedo con la tesis Jóvenes consumo de las sustancias psicoactivas, y sus publicaciones son temas de investigaciones que se encuentran la ansiedad, el estrés, las actitudes sociales, la internalización de valores, la nomofobia, la salud y la adicción. Bueno, introducción al texto. El texto critica de la visión dominante de salud y enfermedad de María de la Villa Morales Jiménez. Plantea que la forma en la que entendemos la salud y la enfermedad no es neutral ni objetiva, sino que esta está influenciada por factores sociales, políticos y económicos. Se argumenta que vivimos en una sociedad altamente medializada, donde muchos aspectos de la vida cotidiana han sido patologizados, convirtiéndose en problemas de salud que antes no lo eran. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre la crítica a la medicación y control social. Y nosotras nos hicimos la pregunta de cuándo la vida cotidiana dejó de ser solo vida y pasó a convertirse en una lista de síntomas. Esto es lo que se conoce como medicación y es una de las grandes preocupaciones del texto. A lo largo de su análisis, la autora nos muestra cómo la sociedad moderna ha convertido la salud en una observación, y con ello ha encontrado en la medicina y la psicología una forma de control social. Bueno, la medicalización, una forma de control social. Esto nos habla de un problema central que señala la autora, de cómo la salud, más que un derecho o un estado de bienestar, se ha convertido en un mandato social. No basta con no estar enfermo. Ahora la sociedad te impone la obligación de estar plenamente sano, y cualquier desviación de este ideal se convierte en motivo de sospecha, vigilancia, tratamiento. El concepto de medicalización hace referencia a la expansión del ámbito médico a terrenos que antes no le pertenecían. Lo que antes era parte de la experiencia humana, tristeza, timidez, cansancio, incluso la rebeldía, ahora se redefine como trastornos. Ahora vamos a hablar sobre la patologización de la vida cotidiana. La crítica más fuerte del texto es contra la patologización preventiva, una contradicción en sí misma. Nos dice que la mejor manera de estar sanos es prevenir enfermedades, pero en ese proceso nos hace sentir enfermos antes de estarlo. Es decir, el estrés normal se convierte en síndrome de Burnout. La inquietud de los niños pasa a ser trastorno de déficit de atención. La tristeza se reinterpreta como depresión clínica. Este fenómeno, lejos de ser solo una cuestión médica, es un mecanismo del control. La prevención se usa como excusa para justificar la intervención en la vida de las personas, dictando cómo deben comportarse, qué deben consumir y qué deben evitar. El cuerpo y la mente se convierten en objetos de regulación constante, generando una dependencia al sistema de salud y sus profesionales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la salud como construcción social. El concepto de salud como construcción social se refiere a la idea de que la salud y la enfermedad no son solo condiciones biológicas, sino que también depende de factores sociales, culturales y económicos. Es decir, lo que se considera saludable o enfermo varía según la sociedad, el contexto histórico, los valores de una comunidad. Bueno, tenemos los siguientes conceptos. Como primer concepto, la salud es un concepto socioconstruido.
No es solo la ausencia de enfermedad, sino un ideal impuesto por la sociedad que puede ser difícil de alcanzar. Se menciona que se ha convertido en una realidad causi-utópica. Como segundo concepto tenemos la medicalización de la vida cotidiana, que se critica como la sociedad de etiquetas de ciertas condiciones como enfermedades, incluso cuando no lo son. Ejemplo, el estrés, la hiperactividad o la celulitis se han convertido en problemas médicos cuando antes eran vistos como parte normal de la vida. Como tercer concepto tenemos interrelación entre salud y enfermedad. La salud y la enfermedad no son lo contrario, sino que están conectados y dependen de la sociedad y de la cultura. Lo que consideran estar sano o enfermo cambia según el lugar o el momento. El papel del poder o el control social, como último concepto, nos habla de que la sociedad nos hace pensar de que siempre debemos estar saludables, lo que nos lleva a depender mucho de los médicos y medicinas. Esto hace que veamos la salud como una obligación y no como una elección. Ahora vamos a hablar sobre la psicología comunitaria y tenemos 3 conceptos. El primero es la participación activa de la comunidad. Las personas deben ser parte de la solución a sus problemas de salud en lugar de depender exclusivamente de expertos o instrucciones. El segundo concepto es la prevención más que tratamiento. Se busca estrategias para evitar problemas de salud antes de que aparezcan, como por ejemplo, promoviendo hábitos saludables o favoreciendo redes de apoyos sociales. El tercer concepto habla sobre el cambio social y justicia. La salud no es solo una cuestión individual, sino que está vinculada a condiciones estructurales como la pobreza, la educación y el acceso a servicios públicos. Bueno, tenemos el modelo biosocial, que consiste en 3 conceptos. Biológicos, que incluyen la genética, el funcionamiento del organismo y la predisposición a ciertas enfermedades. Segundo, psicológicos, que son factores como el estrés, las emociones, la personalidad y la forma en la que afrontamos los problemas influyen en nuestra salud. Y tercero, sociales, como condiciones de vida, situaciones económicas, relaciones interpersonales y entornos culturales que también tienen un impacto en nuestro bienestar. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede la psicología comunitaria mejorar la salud de una población? Segundo, ¿por qué es importante la participación de la comunidad en la promoción de la salud? Tercero, ¿por qué algo que antes era normal, como el estrés, ahora se considera una enfermedad?